Ok. Hey, qué bueno que están aquí. Hoy día estamos en nuestra última parte de toda esta campaña que comenzamos hace algunas semanas atrás. Y algunos de ustedes se perdieron algunos de los mensajes y quieren volver a verlos. Este es su oportunidad para que vaya a nuestra página web, Iglesia Vida Utah, y ahí están todos los mensajes que estuvimos compartiendo. ¿Sí? No, ahora sí, ahí volvió. Ok, entonces, voy a hacer una pequeña recapitulación porque hay algo que hemos visto y es, la idea de esta serie ha sido una invitación a tener una relación más que palabras con Dios y un poco llevarnos a entender cuáles son los pasos, qué cosas podemos hacer y cómo podemos vivir una vida que en el fondo es una vida más que palabras. Y la primera semana, no sé si se recuerdan algo que hablábamos, era esta idea de al Dios que adoramos y al Dios que compartimos. Y muchos de nosotros quizás están viviendo una relación con un Dios que quizás es completamente ajeno. Y cuando logramos encontrarnos con el Dios verdadero es cuando podemos dar los primeros pasos para ese encuentro personal y para de alguna otra manera generar esa relación más que palabras. Después veíamos la idea de la confianza y cómo podemos acercarnos libremente a tener una relación con Dios, que tenemos una libre entrada y un permiso para poder estar con Dios. Y también veíamos esta idea de cómo podemos ganar dentro de nuestra relación con Dios y que para poder ganar al final de todo, una de las cosas que tenemos que hacer es tomar la decisión de ir y empezar a dar los pasos correspondientes. La semana pasada hablábamos de lo que tiene que ver con la crisis y las circunstancias que se dan en medio de la crisis y cómo podemos movernos en esa dirección. Pero hoy día en particular, algo que quiero hacer es que podamos analizar un tema que personalmente siento yo que atañe a la mayoría de los individuos que están aquí, si no es a todos, y qué pasa cuando distintas circunstancias en nuestra vida se empiezan a dar y no entendemos lo que Dios está haciendo. De hecho, algo que quiero hacer es que podamos responder a esta pregunta: ¿cómo puedo confiar en Dios? ¿O cómo puedo confiar cuando lo que Dios hace no tiene sentido? ¿Cuántos han pasado por esto? Varios. El resto, llegará. Va a llegar. Ahora, esta circunstancia es compleja porque, insisto, se aplica además con todos los temas que hemos ido hablando. Cuando yo estoy pasando por una crisis y me veo en una situación difícil, automáticamente me hago la pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Cómo Dios no está actuando? Lo que está pasando no tiene sentido para mí, entonces eso crea una confusión, eso crea un temor, eso crea una circunstancia en mi corazón. Cuando adoro al Dios incorrecto, cuando tengo una relación con un Dios que pienso que debería actuar automáticamente, que yo pido algo y veo que Dios no está actuando, obviamente no tiene ningún sentido. Pero lo más triste de esto es que en muchas de estas circunstancias, cuando lo que Dios hace no tiene sentido, un grupo alto de personas se aleja de Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios está haciendo no tiene sentido. Entonces terminamos nuestra relación con Dios, terminamos mi relación con la iglesia. Hay mucha gente que se va de la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que Dios está haciendo no tiene sentido. Y terminamos con preguntas como: ¿cómo un Dios bueno permite que cosas malas le pasen a gente buena? Tenemos ideas para tratar de responder a cada una de estas circunstancias y cada una de estas encrucijadas, pero en el fondo quiero que entienda lo siguiente. Dentro de todas las circunstancias, dentro de todas las cosas que pueden pasar, esto es algo que es común, no estás solo en esto. Muchos de nosotros atravesamos, pero yo siento que hay una razón del tratar de compartirles en este minuto. Voy a agarrar este micrófono porque si no, la gente online va a empezar a decir: no se escucha. Ahora sí.
Check, check, check. ¿Ahora sí? Bien. Entonces, como les digo, como esto se aplica a muchísimos individuos, como esto se aplica a muchas personas, es algo que todos atravesamos, pero yo quiero tratar de darle una razón y quiero que entienda lo que sucede en medio de esto y así tener un poco la libertad de cómo llegar a descansar en una circunstancia como esta. ¿Ok? Y para esto voy a usar una de las historias conocidísimas de un pueblo llamado el pueblo de Israel. ¿Ok? El pueblo de Israel es conocido como el pueblo escogido de Dios. Y esto todo parte en una familia que se empieza a crecer, llega a un punto en que ellos llegan a la nación de Egipto por distintas circunstancias, están en Egipto y de una familia se transforman en una nación increíble, en una nación gigantesca, lo que causó temor a los líderes egipcios, y ellos los ponen como esclavos. Y en esta circunstancia, ellos claman a Dios por libertad y Dios levanta un libertador que los saca. Y ellos ahora, en la historia que yo les voy a contar, están en medio de este peregrinaje en la salida de su esclavitud, ¿ok? Están saliendo de este tiempo de esclavos. Y cuando esto sucede, se da una circunstancia bien particular que tiene que ver con esto, con esta idea de que lo que Dios hace no tiene ningún sentido. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar en Éxodo capítulo 14, versículo 5, y esto dice lo siguiente. Cuando el rey de Egipto le llegó la noticia de que los israelitas habían huido, el faraón y sus funcionarios, ¿qué pasó? Lea la parte amarilla que está ahí. ¿Qué dice? Esto no tiene sentido. Piense por un minuto en lo que está pasando. ¿De qué cambiaron de parecer? Lo que sucede es que si usted conoce un poco la historia de este pueblo, se va a dar cuenta de que Egipto atraviesa por una serie de plagas, ¿ok? 10 plagas en particular, y al final de esta, la última plaga es la muerte de los hijos mayores, o conocido como la muerte de los primogénitos. Y con esto, obviamente que esto causa el quiebre de la nación, ya lo perdieron todo, están completamente pobres, entonces el faraón, el líder de Egipto, los deja ir, los expulsa y le dice, ya, ok, váyanse de aquí. Y esta nación, Israel, comienza a salir. Y esta es la circunstancia en la que ellos están, pero ahora el faraón y sus funcionarios cambiaron de parecer. Y sabe que cuando miro esto y cuando pienso en lo que está pasando aquí, esto no tiene sentido. Es que no tiene sentido porque, ok, ¿para qué Dios los va a dejar salir si luego automáticamente en las próximas horas ellos van a ser nuevamente perseguidos? ¿Cómo es posible que una situación como esta pase si en el fondo Dios está abriendo una puerta en un minuto y cerrándola automáticamente al siguiente? ¿Cómo es posible que una circunstancia como esta, donde se ve la bendición de Dios, tome automáticamente un giro de 180 grados y se transforme en una persecución, donde la vida de estos individuos está en peligro? Ahora, algo que va a pasar hoy día es que quiero que tratemos de entender qué pasa cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y obviamente en esto voy a estar leyendo bastante de este libro, porque quiero que ponga atención a distintos detalles que se van a ir dando en esta historia. Voy a leer bastante el capítulo 14, ¿ok? Y es un capítulo bien largo donde nos da ciertas luces y ciertas descripciones de situaciones que se están dando aquí. Pero quiero que no pierda detalle al mensaje que se nos va a dar, ¿ok? Entonces el versículo 10 continúa con lo siguiente y dice así: mientras el faraón se acercaba, ¿ok? Tomó la decisión, cambió de parecer mientras el faraón se acercaba. Los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico. Están felices, están contentos, tienen la libertad, pero ahora se llenaron de pánico al ver ¿qué? Al ver que los egipcios los alcanzaban. Y mire cómo continúa. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste a morir aquí
en el desierto. ¿Por qué? ¿No es la pregunta que todos nos hacemos? ¿Por qué? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? ¿Por qué se me puso en esta circunstancia? Señor, si yo estoy yendo a la iglesia. Señor, si yo estoy dando, ¿por qué? Y continúa, ¿acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? Miren cómo están mirando toda esta circunstancia. Y continúa, no te dijimos que esto pasaría cuando estábamos en Egipto, te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Y mire la frase final, termina así, es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Ahora, cuando uno mira esta parte de esta historia es como, estos israelitas, ¿cómo pueden actuar de esa manera? De la misma manera que tú y yo actuamos en circunstancias como estas. Y que de algún modo la reacción en general es tratar de preguntarnos qué es lo que está pasando aquí, en qué nos hemos metido, cómo Dios está permitiendo todo esto. Y toda la circunstancia genera algo en nuestro interior, crea un temor. Y cuando esto pasa, quiero que entienda esto, el temor genera duda y confusión. Cuando estoy pasando por una circunstancia que es súper difícil, cuando estoy atravesando un momento que no logro entender lo que está pasando y todo a mi alrededor está en un modo de problema, la crisis es difícil, la circunstancia en mi matrimonio es realmente dolorosa y compleja, cuando la circunstancia de salud y el reporte no mejora y todo a mi alrededor es caos. Lo que pasa es que de algún modo me atemorizo y eso me lleva a la duda y a la confusión. Y el problema es que comenzamos a actuar exactamente como estos israelitas. Empezamos a pensar que la vida era mejor estando en el mundo. Por último, en el mundo lo pasaba bien. Por último, en el mundo me podía emborrachar y olvidarme de todos los problemas. Y aquí me dicen que si me emborracho es pecado. En otras palabras, lo puse así. Prefiero los beneficios de esclavo que los desafíos de libre. Prefiero los beneficios que conseguía cuando estaba en el mundo y las cosas que podía alcanzar. ¿Por qué? Porque por último ahí podía hacer lo que quería, pero aquí me siento como, que tengo que presentarme como ese individuo que nada le pasa, que las cosas no me atacan y prefiero los beneficios de esclavo que los desafíos que tengo al ser libre de verdad. Y es que lo que estos israelitas están atravesando es un reflejo de lo que tú y yo experimentamos en distintas circunstancias. Lo que esta gente está diciendo y lo que está mostrando en su corazón es un reflejo de nuestro corazón y de las preguntas que nosotros nos hacemos, de los conflictos que nosotros atravesamos en las distintas circunstancias. Entonces, cuando estamos ahí, estamos atemorizados, estamos pasando por esta circunstancia difícil, obviamente es algo complejo. Ahora, quiero que recuerde esto porque mientras yo mire el problema, más grande el problema se va a ver. Mientras más lo mire, más me voy a enfocar en eso, más me voy a enfocar en lo terrible que es esto, lo difícil, lo complejo que es. Y más grande se va a ver, y más grande se va a ver, y más grande se va a ver. Esta semana, el día miércoles, hablaba de esta idea de enfocarse en Dios. Porque cuando me enfoco en Dios, quiero decirle, van a haber problemas, van a haber circunstancias difíciles, van a haber cosas que van a estar pasando, pero cuando me enfoco en Dios, puedo sentir su fortaleza también. Hay algo ¿qué pasa con esto? Y es que cuando más me enfoco en el problema, más me alejo y termino completamente fuera. Piense por un minuto, ¿cuánta gente hoy día está lejos de Dios simplemente porque el problema era tan grande que decidieron dar un paso afuera?
Vieron el problema tan grande y tan complejo que terminaron lejos. Ahora esta historia continúa y el versículo 13 dice lo siguiente: pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescata hoy. ¡Hey, tranquilos! Pongan atención a estas palabras que están destacadas ahí. No tengan miedo, quédense quietos. Esos egipcios, continúa, que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo, ¿qué dice ahí? Quédense tranquilos. Lo que Moisés está diciendo es, hey muchachos, yo sé que la situación es difícil, yo sé que se ven los guerreros ahí, yo sé que vienen a atacarnos, pero quiero que recuerden esto: tengan fe. Tengan fe en que Dios fue quien los rescató, tengan fe en que Dios está actuando, tengan fe. No tengan miedo. ¿Y sabe cuál es la mejor definición de fe? Una que nos da Hebreos, y dice así: la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe que nos describe el libro de Hebreos. Eso es lo que el libro de Hebreos nos dice sobre lo que es la fe. Es una convicción de aquello que va a pasar, algo que se espera, algo que yo creo que va a suceder. Es la convicción de algo que no logro ver. Estoy convencido de que, a pesar de que no lo veo, va a pasar. Ahora, pero en general, nosotros actuamos completamente distinto. Nosotros actuamos de una manera donde somos movidos por aquello que vemos. Somos movidos por las convicciones que tenemos. De hecho, pensamos, mientras, muéstrame que es posible, perdón, y voy a confiar en ti. Muéstrame que esto puede pasar y voy a confiar en ti. Antes de eso, no lo voy a hacer. Muéstrame que esta circunstancia se puede dar de la mejor manera y ahí recién voy a empezar a dar los pasos. Muchos de nosotros vivimos de esa manera. Como el dicho dice, tengo que ver para creer. Pero quiero que ponga atención en lo que Moisés está diciendo. Moisés está diciendo, hey, muchachos, no tengan miedo. No tengan miedo. Ya les decía, el miedo produce algo en nosotros. Además le está diciendo, esperen. Esperen en el Señor. Diciendo, estén tranquilos. Estén tranquilos. No dejen que la circunstancia, no dejen que esta situación los consuma. Ahora, nosotros en general, cuando estamos bajo presión, cuando estamos atravesando por circunstancias difíciles, quiero decirle que la reacción natural, la reacción normal es tener miedo, es desesperarse, es hacer todo lo posible por hacer lo que podemos para controlar la situación. Entonces, de algún modo, hay algo que tenemos que ver. Cuando actuamos en fe, la situación se ve completamente distinta, la situación se ve de una manera opuesta a lo que está pasando. Entonces, yo puedo no tener miedo, yo puedo esperar, yo puedo estar tranquilo. Ahora, si usted cree que esta situación es difícil, la historia continúa. ¿Okay? Versículo 15. Luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué me clamas? Esta parte me da mucha risa. ¿Por qué me clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Es como, Moisés le está diciendo a la gente, es como un buen pastor anima a la gente, pero uno también es persona, uno también es individuo, uno también tiene dudas. Y ahí está, Dios le está recordando a Moisés, oye, ya, déjate de clamar, actúa, muévete, haz lo que tienes que hacer. Entonces, toma tu vara, le dice, y extiende tu mano sobre el mar, divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar pisando tierra seca. Les está diciendo, muévete, actúa, no te quedes quieto, haz algo en fe. ¿Por qué les digo esto? Porque una relación más que palabras siempre requiere acción. Requiere una acción que está movida por nuestra fe. Requiere una acción que nos tiene que llevar a actuar. Nuestra fe no nos puede dejar quietos.
Quizás es tiempo de empezar a doblar más las rodillas, quizás es tiempo de empezar a ayunar, quizás es tiempo de, empezar a leer la palabra de Dios y ver lo que la Escritura me puede decir a mí, pero tiene que llevarme a hacer algo. Cuando yo tengo una relación más que palabras con Dios, eso requiere acción, sin ella no voy a poder hacer nada. Dios está llevando a Moisés a que él haga algo sobrenatural. Y quiero decirte esto, que quizás hoy día tú estás pasando por una circunstancia y Dios quiere llevarte a que puedas experimentar algo que es sobrenatural. Quizás tú estás pasando algo con tus hijos y Dios quiere que tú puedas experimentar algo sobrenatural. Quizás tú estás pasando un problema en el trabajo y Dios quiere que tú puedas experimentar en tu trabajo algo sobrenatural. Pero ¿cómo lo vas a ver? ¿Cómo lo vas a experimentar si estás ahí? Paralizado, con miedo. Ahora veamos lo que sigue diciendo. Versículo 17. La grandeza de mi gloria se manifestará por medio del faraón y de su ejército, sus carros de guerra y sus conductores. Y aquí hay algo que nos está presentando esta historia, ¿ok? Que tiene que ver con el propósito, que tiene que ver por qué Dios está armando todo esto. Y quiero recordarle algo, Dios es por Dios. Se lo voy a repetir nuevamente, Dios es por Dios. Esto simplemente significa que Dios hace para recibir su gloria. Cuando Dios sana a alguien es para que su gloria se manifieste. Todo tiene un propósito para que el nombre de Dios sea glorificado, para que el nombre de Dios sea levantado. O tal cual como dice ahí, que mi gloria se manifieste en medio de toda esta circunstancia. Pero nosotros somos lo completamente opuesto. Nosotros somos por nosotros. Yo soy por mí, por lo que a mí me conviene, por lo que a mí me interesa, por lo que a mí me es mejor. Entonces, cuando Dios no está haciendo por mí, yo decido no hacer por Dios. Recuerda este principio. En tu problema, deja que Dios se glorifique. Deja que Dios se glorifique. En tu bendición, en esta abundancia que tienes, deja que Dios se glorifique. Sí, no solamente en el problema, sino que también en la bendición. Deja que Dios se glorifique. Cuando no sepas lo que tienes que hacer, cuando llegue la incertidumbre, en la incertidumbre, deja que Dios se glorifique. Porque quiero recordarle esto, cuando mi propósito es dejar que Dios actúe, Dios actúa. Cuando yo quiero que Dios se mueva, entonces Dios se mueve. Y cuando lo dejo que Él haga, Él hace. Continúa la historia. Luego Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche. Continúa. Y transformó el lecho del mar en tierra seca. Algo increíble está pasando aquí. Entonces, continúa, el pueblo de Israel cruzó por en medio del mar caminando sobre tierra seca. Algo completamente imposible, con muros de agua a cada lado. Y algo que nosotros tratamos de imaginar, pero hay que estar ahí para saber cómo fue. Entonces los egipcios, continúa, con todos los carros de guerra y sus conductores y todos los caballos del faraón persiguieron a los israelitas hasta el medio del mar. Pero poco antes del amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y causó gran confusión en sus fuerzas. Dios está actuando por ello. Torció las ruedas, mire lo que sucede, torció las ruedas de los carros para que les resultara difícil manejarlos. Salgamos de aquí, alejémonos de los israelitas, dicen, gritaban los egipcios. El Señor está luchando por ellos en contra de Egipto. Los mismos que no creían en este Dios están dándose cuenta que es Dios, el Dios de este pueblo,
que está luchando por ellos. Cuando todos los israelitas habían llegado al otro lado, el Señor le dijo a Moisés, extiende otra vez tu mano sobre el mar y las aguas volverán con fuerza y cubrirán a los egipcios, a sus carros y a sus conductores. Entonces, cuando el sol comenzaba a salir, Moisés extendió su mano sobre el mar y las aguas volvieron con fuerza a su estado normal. Los egipcios trataron de escapar, pero el Señor los arrastró al mar. Enseguida las aguas volvieron a su lugar y cubrieron todos los carros y a sus conductores. El ejército, miren lo que pasa aquí, el ejército completo del... No una parte, el ejército completo no sobrevivió, ni uno de los egipcios que entró al mar para perseguir a los israelitas. Quiero decirle esto, Dios no hace cosas a medias. Cuando Dios quiere glorificar su nombre, Dios no va a hacer cosas a medias. Va a hacer algo donde va a dejar a todo el mundo con la boca abierta. De hecho, lo puse así, cuando dejamos que Dios, a Dios ser Dios, vemos lo que solo Dios es capaz de hacer. Y a veces nosotros tratamos de arreglarlo, a veces nosotros tratamos de intervenir, de decirle, Señor, yo creo saber lo que es mejor. Pero quiero recordarte que cuando dejamos que Dios sea Dios, vemos lo que solo Dios puede hacer. Este es el cambio de micrófono hoy día. El juego del cambio del micrófono. Hay algo que está pasando en esta historia, ¿ok? Hay algo que no quiero que se pierda de lo que aquí está sucediendo. Y todo esto se está dando, toda esta historia tiene una raíz. Y esa raíz se llama información. ¿Ok? Había un juego, un programa de televisión que hasta el día de hoy lo hacen, algunos programas infantiles de televisión, que te mostraban una zona de una fotografía y te preguntaban, ¿qué es? Entonces tú, bien tratando de analizar esos pedacitos de esa fotografía, tenías que decir lo que la fotografía era, pero en el fondo, como uno no tiene toda la información, no logra ver en realidad lo que es. Y eso muchas veces pasa en nuestra relación con Dios. Nosotros queremos la mayor cantidad de información posible, siendo que Dios nos da ciertos pedazos de información. Entonces, cuando yo no tengo toda la información, cuando yo no sé lo que está pasando, cuando me encuentro en esta situación que es completamente desesperante, me hago la pregunta que todos se hacen. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué Dios está permitiendo que este pueblo haya sido atrapado? ¿Por qué? Y esto es algo que todos nosotros atravesamos. Esto es algo que muchos de nosotros caemos. Quiero decirle que es parte de nuestra esencia. Y a veces uno trata de justificar, sí, sé que no tengo que decir por qué, tengo que decir para qué, pero ¿por qué tengo que decir para qué? Yo quiero preguntar por qué. La pregunta del por qué nace del no sé. Porque yo no sé lo que Dios está haciendo alrededor, entonces como estoy tratando de entender, pero ¿por qué? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué me está poniendo en esta circunstancia? ¿Por qué Dios permite que yo pase por una situación como esta? Ahora esto, como les decía, tiene una raíz. ¿Se acuerdan lo que leíamos anteriormente? Hay algo que está sucediendo aquí, ¿ok? Voy a llevarlos un poco a lo que está pasando aquí. Déjenme abrir rápidamente mi libro aquí. Hay algo que está sucediendo aquí que no es menor y quiero volver a leerlo. El versículo 11 nos da una clave, ¿ok? Y cuando uno lo lee, uno logra entender lo que está pasando aquí. Dice, ¿por qué
nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no habían suficientes tumbas para nosotros en Egipto? Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está sucediendo. Y como esta circunstancia es lo que ellos estaban experimentando, no sabían que Dios estaba obrando. Y aquí yo lo hice intencional. Yo empecé a leer desde el capítulo 5 en adelante, porque hay algo que pasa en el capítulo 4 donde no toda la gente tenía la información. Cuando uno lee el contexto de esta historia, se da cuenta que esto tiene un propósito mayor. ¿Ok? Vayamos a Éxodo capítulo 14, versículo 1 en adelante. Dice así: entonces el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones. Ordénale a los israelitas que se den vuelta y acampen cerca de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar. Que acampen allí a lo largo de la orilla, frente a Baal a Zephón. Entonces el faraón pensará: los israelitas están confundidos, quedaron atrapados en el desierto. Y una vez más endureceré el corazón del faraón y él saldrá a perseguirlos. Lo haré así para manifestar mi gloria por medio del faraón y todo su ejército. Después los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que los israelitas acamparon donde se les dijo. Todo esto era parte del plan de Dios. No toda la gente lo sabía. No todo el mundo entendía lo que estaba pasando, pero Dios los estaba llevando en una posición simplemente para glorificar su nombre. Ahora, yo no sé cuál es la circunstancia que tú puedas estar pasando. Yo no conozco el contexto de tu problema. Yo no conozco por qué tú te estás haciendo esta pregunta del por qué. Ni sé por qué piensas que Dios está haciendo algo que es completamente ilógico. Yo no lo sé. Pero si hay algo que sé y quiero decírtelo, y es esto: el primer paso que yo puedo dar en mi relación más que palabras se llama confianza. Ese es el primer paso que yo puedo dar. ¿Para qué? Para empezar a tener una relación más profunda y más íntima con Dios. Es el primer paso que yo puedo dar para que mi relación crezca. Confiar en que en medio de todo esto que no entiendo, Dios tiene un propósito. Y tú me puedes decir: sí, yo hice eso y mi familiar murió, mi mamá se falleció, mi hermano murió ¿cómo explico todo eso? Bueno, ¿confías o no? ¿O quieres una explicación? Mi mamá murió hace 20 años atrás. Y si usted me pregunta, yo todavía no entiendo el por qué. Pero he aprendido algo. He aprendido a confiar en que todo lo que Dios hace es bueno. ¿Que fue difícil? Wow, sí, fue difícil. Pero he tenido que aprender a confiar. Muchos pueden decir que aman a Dios, pero no todos logran confiar plenamente en Dios. Es fácil decir: oh, sí, yo amo a Dios. Oh, sí, yo quiero más del Señor. Hay gente que incluso dice: yo moriría por Dios. ¿Oh, sí? Y se les quita el sueldo, les pierden el trabajo. ¡Ay, pero Señor, ¿dónde estás? ¿Logras confiar plenamente en Él? Yo sé que esta situación que estás pasando es difícil. Yo sé que es difícil de entender. Pero hay algo que el Señor nos está invitando y es a que podamos confiar. Porque quiero decirte esto: en medio de esto que tú no logras entender, Dios quiere glorificar su nombre. ¿Estás dispuesto a dejarlo? Los dejo con esta idea. Hay ocasiones en que es difícil entender lo que Dios está haciendo, pero la clave es confiar.
Piense en esto. ¿Qué pasaría si en medio de toda esta circunstancia que tú hoy día estás atravesando, hay alguien que me está viendo hoy día en su casa que está diciendo, hey, es que tú no conoces lo que yo pasé y lo que yo estoy viviendo? Sí, ok, yo no sé. Pero ¿qué pasaría si le doy el control a Dios? Me hago a un lado y confío en Él. Cuando Él me diga que me mueva, yo me muevo. ¿Qué pasaría en mi familia si mis hijos, si mi esposa o mi esposo ve que mi confianza está puesta en Dios? Y Marco, es que mi matrimonio está al minuto de destruirse. ¿Estás dispuesto a confiar? Y Marco, lo que pasa es que las deudas me están abrumando y no sé qué es. ¿Estás dispuesto a confiar? Y Marco, lo que pasa es que el reporte que se escuchó no fue el mejor. Nos dijeron que es cáncer y es maligno y desahuciaron a la persona. ¿Estás dispuesto a confiar? No nos vamos a mover a una relación más que palabras, a una relación más profunda, si no confiamos en Él. Cierra sus ojos. Señor, en esta hora simplemente hay algo que quiero pedirte y es, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a ver, Señor, que todo está bajo control. A pesar de que no entendamos ni logremos ver la foto completa, que recordemos que tú la ves completa y no solamente eso, la tienes en tus manos. Ayúdanos, Señor, en medio de la incertidumbre, a confiar en ti y a dejar que tú te glorifiques. En medio de la bendición que podamos estar experimentando, a dejar que tú te glorifiques, Señor. En medio del problema, a dejar que tú te glorifiques. Ayúdanos, Señor. Hay alguien en este lugar que hoy día está diciendo, hey, yo no entiendo lo que está pasando, pero sí entiendo que quiero tener una relación con Dios. Quiero entregarle el control de mi vida a Él. Y ese puede quizás ser el mejor paso. El primer paso de mostrar tu confianza es decirle, hey, Señor, toma el control de mi vida. Por lo mismo, si tú estás aquí, o si tú me estás viendo y quieres decirle, Señor, yo te doy el control a ti, ¿me dejarías ver tu mano? Levanta tu mano ahora ya. Veo tu mano, gloria a Dios. Veo tu mano, veo tu mano. Gloria a Dios, veo tu mano. Veo sus manos aquí, veo tu mano ahí atrás. Veo sus manos, gracias. Yo sé que tú me estás viendo en esta hora y yo no puedo ver tu mano, pero Dios está viendo tu corazón. Y lo único que quiero animarte a hacer es, ahí donde estás y aquí donde estás, que tú hagas esta simple oración. Esta oración no tiene ningún poder, no hace ninguna diferencia, sino nace desde tu corazón. Y dile, Señor Jesús, perdóname, me arrepiento, soy pecador. Me doy cuenta que cuando las cosas han estado en mi control, han ido mal. Por eso quiero darte el control a ti. Hazme una nueva persona. Quiero nacer de nuevo. Yo entiendo que tú moriste en la cruz, resucitaste de entre los muertos y hoy día vives. Te doy mi vida a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos un aplauso a los que hoy día han dado este paso. Gracias.